A lo largo de la historia mexicana, fue común el no reconocer los ideales, trayectoria y desempeño de las mujeres. Este no ser vistas se alimentó de viejas tradiciones que relegaban a las mujeres al interior de su casa y su familia, y limitaban sus oportunidades de educarse y de participar en el ámbito público. En ese escenario, a finales del siglo XVIII, aparece Leona Vicario, una joven que abrazó ideales libertarios y se unió a la lucha independentista, apoyó a familias vulnerables, colaboró financieramente con la insurgencia, distribuyó correos rebeldes y fue arrestada. Y no solo eso, se enfrentó al secretario conservador, Lucas Alamán, quien trató de desprestigiarla diciendo que había participado en la lucha solo por amor a su amante. Leona respondió: "Los deseos de gloria y libertad de la patria no son sentimientos ajenos a las mujeres", con lo que marcó un hito feminista que iba a inspirar a muchas de ellas. Aunque Leona ha quedado en nuestra memoria y es la heroína insurgente que más reconocimientos recibió estando en vida y tiempo después, necesita ser revisitada, ya que demostró de manera definitiva que las mujeres podían ser agentes de cambio, desafiando los estereotipos de su época. El reconocimiento que recibió María Soledad Leona Camila Vicario de Fernández de San Salvador, conocida como Leona Vicario, no fue gratuito. De hecho, algunos se preguntan, ¿por qué no ha habido reconocimientos de esa magnitud para otras mujeres insurgentes? Bueno, pues se debe a su activismo, no solamente como insurgente, como informante, como patrocinadora del movimiento y desde luego como un personaje que se une a las filas de Morelos, que después es perseguida por los realistas, inclusive es detenida con su hija Genoveva y entonces se pide pues el indulto por parte de su esposo Andrés Quintana Roo, sino que ella va a continuar con actividades públicas en un debate muy relevante ya en el momento de la vida independiente de México. Estamos hablando de 1831, cuando se va a enfrentar al presidente de ese momento, Anastasio Bustamante, y mantendrá una polémica con el líder del Partido Conservador en la primera mitad del siglo XIX, y me estoy refiriendo a Lucas Alamán, que era el ministro de Asuntos Interiores y Exteriores de Bustamante. Ella pertenecía a una familia adinerada, que, bueno, como otras muchas mujeres, perdió a su madre a edad muy temprana, y su padre se caracterizó por reconocer en Leona su gran capacidad intelectual, su fuerte personalidad, y la impulsó dándole una esmerada educación particular. A pesar de la censura de libros respaldada por la Inquisición, Leona fue una buena lectora y se hizo de una biblioteca personal. No solo hablaba latín, estudió historia, matemáticas y dominó el francés, y hasta traducía al español obras como Las aventuras de Telémaco, del obispo francés Fénelon. Y esto lo vemos a través de los mensajes en donde ella manda en clave pues la información de los movimientos que estaba teniendo el gobierno realista para alertar a los insurgentes, y les pone diferentes nombres a sus insurgentes a los que ella enviaba estas comunicaciones, como Telémaco, Robinson, Lavoisier. Entonces aquí vamos viendo
pues la amplia cultura que ella tenía. Aunque el padre de Leona era español y sus tíos maternos leales al rey, Leona frecuentó tertulias en la Ciudad de México a las que asistían independentistas y se interesó por la política autonomista, lo que iba a decidir su rumbo dentro de la crisis política que se vivió en la Nueva España desde 1808. Leona se alía con los Guadalupes, un grupo de partidarios secretos de la independencia, compuesto por miembros de la alta burocracia del virreinato, gente del pueblo, clérigos y militares. Organización secreta de partidarios de la independencia que una vez ejecutado Hidalgo van a buscar que el movimiento triunfe y van a dar todo su apoyo, pues primero a Ignacio López Rayón y después a José María Morelos, que es quien va a seguir, va a tomar el liderazgo y va a seguir los lineamientos de su maestro Miguel Hidalgo. Tiempo atrás, entre 1812 y 1813, Leona facilitaba desde México, ciudad donde había nacido, el envío de correspondencia al campo insurgente. Pero un día, el capitán realista Antonio Bustamante capturó a un mensajero de Leona y sus labores quedaron al descubierto. Leona, arriesgándose grandemente, huyó con el fin de encontrar refugio en el campamento insurgente de Tlalpujagua, pero tras 8 días de fuga, se vio obligada a regresar a México, al ver que no lograría su objetivo por sí misma. Y entonces es apresada y llevada al convento de Belén. Ahí se le interroga para que dé los nombres de todas las cabezas de la insurgencia y se rehúsa, inclusive se dice en los documentos que hay sobre este interrogatorio, ella dijo que aunque la llevaran al último suplicio, no daría ningún nombre. Y va a escapar pues disfrazada de negra y se lleva en sus faldas los tipos para la imprenta que va a hacer posible que se sigan pues difundiendo las ideas independentistas en la prensa insurgente, principalmente en el primero el Ilustrador americano y luego el Ilustrador nacional. Y se une a las filas de Morelos, en donde ya se encontraba Andrés Quintana Roo y su primo, y ahí ayuda en todas las formas posibles pues a planear las nuevas estrategias, a administrar los recursos, inclusive ella acompaña a Andrés Quintana Roo. Leona se casa con Andrés y a partir de entonces siguen su camino juntos. Lo acompaña al Congreso de Chilpancingo. Después, cuando viene la persecución del ejército realista, pues de este Congreso y de todos sus miembros que admirablemente nos legaron el primer texto constitucional de la historia de nuestro país, con 242 artículos que estuvieron trabajando a salto de mata hasta que pues es aprehendido Morelos y también ejecutado. En ese periodo también Leona va a ser apresada. Con su hija, ya tenía a su primera hija, Genoveva. A los dos, tanto a Leona como a Andrés Quintana Roo, les habían ofrecido el indulto porque después de pues, la embestida que vino del ejército realista para acabar con todos los focos insurgentes, hubo una actitud conciliadora de ofrecer el indulto a los personajes que quedaban en la lucha. En un primer momento, Andrés y Leona rechazaron el indulto, pero cuando ella fue aprehendida con su hija, prácticamente recién nacida, Andrés logra huir y pide el indulto para ellas.
pues se les otorgó el indulto, pero se les condenó al destierro. Sin embargo, no pudieron salir el destierro en Europa porque no tenían los recursos. Entonces se quedaron en Toluca hasta que vino pues ya todo este proceso de negociación para terminar la guerra, en la que pues Vicente Guerrero aceptó el plan de Iguala propuesto por Agustín de Iturbide. En un principio también Andrés Quintana Roo pues aceptó que terminara la guerra y que al fin se consumara la independencia con este esquema. Cuando se establece la República Federal, Andrés Quintana Roo va a tener un papel importante en los congresos, en los que defiende los conceptos de independencia, igualdad y libertad, y contribuye a la construcción del marco jurídico y político del país. Y después, pues vamos a encontrarnos con este problema de inestabilidad política que se va a dar en el país, debido al esquema que se planteó en la Constitución de 24, en la que el personaje que tenía más votos de las legislaturas era el presidente, y el que quedaba en segundo lugar en la votación, que por lo general era el rival del que había quedado en primero, era el vicepresidente. Esto llevó a múltiples problemas. En el gobierno de Guadalupe Victoria, por ejemplo, se levantó en su contra su vicepresidente Anastasio Bustamante, también se rebela en contra de Guerrero y finalmente acaba tomando el poder y poniéndole una celada, y con esta trampa agarran a Guerrero y será ejecutado. Cuando esto sucede, el 14 de febrero de 1831, Andrés Quintana Roo denuncia que se ha cometido un crimen y se enfrenta al gobierno de Bustamante, el mismo que años atrás había sido el capitán que descubrió que Leone enviaba correspondencia a los insurgentes, por lo que fue encarcelada. Quintana Roo publica sus ideas en El Federalista y recibe amenazas del gobierno de Bustamante. Y entonces Leona Vicario retoma la arena pública y se enfrenta al presidente Bustamante, responsabilizándolo de cualquier cosa que le pase a su esposo. Ante esto, en el periódico El Sol, la van a acusar de haber insultado al presidente de la República. Y entonces su ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Lucas Alamán, va a escribir un artículo absolutamente descalificador, agrediendo a Leona Vicario, señalando que se había unido a la insurgencia solamente para seguir a su pareja, que había sido un heroísmo romancesco y que, pues por lo tanto, pues se va a desconocer todos sus méritos e incluso va a señalar que ha abusado pues de la benevolencia del Congreso de la República, porque ha recibido una serie de bienes a cambio de sus supuestos servicios para la liberación de la patria. Leona va a contestar airadas respuestas en El Federalista, diciéndole a Alamán que estaba mintiendo porque él sabía, como lo había sabido todo el país, que ella había sido apresada porque le habían descubierto uno de sus correos y que había huido del convento de Belén para unirse a las filas insurgentes.
y que esto no había sido para buscar a su novio, sino por todo lo que había hecho por la causa. Y que si los congresos le habían dado pues un apoyo, fue porque ella había dado sus bienes para la causa insurgente, y los que le quedaron, todos fueron confiscados por el gobierno realista. Y le exigía que publicara esta carta de desagravio en El Sol, cosa que desde luego Alamán no hizo, pero pues quedó este artículo en donde echa por tierra los argumentos de Alamán. En efecto, el Congreso de Chilpancingo le había dado a Leona una retribución mensual para que pudiera sobrevivir, porque era cierto que le habían quitado todos sus recursos. Fue la única mujer que tuvo el reconocimiento del primer Congreso de la Vida Independiente, o sea, el primer Congreso de la historia de México, pues el de Chilpancingo le dio una mesada, y el Congreso ya al triunfo de la República Federal le va a dar propiedades en lo que eran las cocheras de la Inquisición. El actual Palacio de Medicina era el Palacio de la Inquisición, y las cocheras de la Inquisición estaban en lo que se llamaba la calle de los Sepulcros de Santo Domingo, ahora República de Brasil, que es en donde ella va a vivir hasta su muerte. Y también se le va a dar una hacienda en los llanos de Apan, como pues consta todo esto en su testamento. Estando ella en vida, Leona recibió palabras de reconocimiento por sus acciones, por parte de Carlos María de Bustamante y de Mariano Otero, y después también sería honrada de otras maneras. Va a morir en 1942, a los 53 años, ahí en lo que actualmente pues es la calle de Brasil, a media cuadra de la Plaza de Santo Domingo. Pues sus funerales van a ser presididos por el entonces presidente de México, que era Antonio López de Santa Anna. Después, en 1925, cuando Plutarco Elías Calles fue presidente, los restos de Leona fueron los primeros de una mujer que serían llevados a la columna de la Independencia. Además, su nombre se incluyó con letras de oro en el Congreso de la Unión, y en 1968 se levantó una escultura en su honor en la Plaza de Santa Catarina, a 2 calles de donde ella murió, en la calle de Brasil. En 2019 se puso una placa conmemorativa en la casa donde murió. El 2020 se declaró el año de Leona Vicario, y después en la Plaza de las Heroínas se puso otra escultura. Sin embargo, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón apenas reconocieron su papel en la historia de México. Durante el sexenio de Fox, muy pocas veces se mencionó a Leona, y en esas cuantas ocasiones nunca se señaló la magnitud de sus contribuciones y privaciones. Ya desde el libro de texto de historia de la SEP de 1993 no se le mencionaba, mucho menos cuando los libros de texto pasaron a ser publicados por editoriales privadas. Fox mencionó el nombre de Leona Vicario en las celebraciones del Grito de Dolores junto a los otros héroes como Hidalgo, Morelos, Allende y Josefa Ortiz de Domínguez. Y, aunque su gobierno prometía un cambio después de décadas de gobiernos priistas, esa mención de Leona no se tradujo en proyectos educativos, publicaciones oficiales, ni restauración de lugares históricos relacionados con ella. Leona fue relegada a menciones ocasionales.
No fue muy distinto lo ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón. De hecho, los libros para secundaria publicados por la Secretaría de Educación Pública omitieron la participación de Leona Vicario en el proceso independentista. Posteriormente, cuando se conmemoró el bicentenario de la independencia, los libros de texto de historia incluyeron una sección de 2 páginas titulada Las mujeres en el movimiento de independencia. Ahí sí se mencionaban distintas labores de Leona, incluso que fue encarcelada, que sus bienes fueron confiscados, que se unió al ejército de Morelos y recibió una compensación del Congreso después de la lucha por la independencia, y que asumió su propia defensa ante las críticas de Lucas Alamán. Por su parte, el gobierno de Quintana Roo dictaminó que se escribiera con letras doradas el nombre de Leona Vicario en el muro de honor del Congreso del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, estos esfuerzos fueron fragmentarios y tardíos, pues continuaron olvidos significativos en materiales educativos básicos y en políticas públicas que reivindicaran su papel con la misma fuerza que lo hacían sobre otros próceres. En el sexenio siguiente, el de Peña Nieto, los libros de texto de la SEP mantuvieron la sección dedicada a las mujeres en la independencia, con Leona incluida, pero dejaban de lado su defensa ante los argumentos de Lucas Alamán. La tarea de hacer visible el papel de las mujeres en los ámbitos cultural, social y político recayó principalmente en académicas y universitarias. Entre las muy pocas biografías que fueron escritas sobre ella en el siglo XX, se pueden mencionar las de Genaro García en 1910, Carlos Alberto Echanove Trujillo en 1945 y Anne Staples en 1976. Investigar la vida de Leona y de otras mujeres que participaron en la historia de México ha sido complicado, pues son muy limitadas las fuentes documentales existentes. Esto pone en evidencia la invisibilidad que la sociedad imponía a las mujeres. Leona escribió que sus acciones habían sido por iniciativa propia, que no había tenido influencia de nadie para sus actos y que todas sus opiniones eran producto de su libre albedrío. Esto creo que es muy importante. Ella fue una mujer que en ese sentido rompió el esquema de la época en donde pues las mujeres deberían de estar en su casa, en el ámbito de lo privado y pues ser simplemente buenas esposas y buenas madres. Y ella pues rompió este esquema y salió a la palestra pública y fue una mujer independiente y de gran carácter, como hemos podido constatar.